Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Esta mañana le damos gracias al Señor nuevamente por estar reunidos, por estar nuevamente juntos delante del Señor. Una mañana en la cual, hermanos, de seguro Dios, Sí, amén. ¿verdad? Que Dios bendiga a los que nos están viendo a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga. Amén. Pero en esta mañana yo espero contar con la misericordia de Dios nuevamente para poder hablar, aunque sea una palabra, ¿verdad? Que pueda de ser mucha ayuda a su vida y a mi vida espiritual. Amén. Pero en esta mañana, hermanos, yo quiero tomar una porción, hermanos, de la palabra, ¿verdad? Para esperar en la misericordia del Señor. Yo quiero que busquemos, hermanos, en el primer libro de Samuel, hermanos. Gloria a Dios. En el capítulo número 3. Gloria a Dios. Amén. Y en el versículo número 19, primer libro de Samuel, capítulo número 3, versículo número 19, hermanos. Cuando lo tengan, me confirman con un fuerte amén. 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 Y a la letra dice así: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ese es el mensaje, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos, acá en este capítulo vemos que está pasando algo tremendo. Está pasando algo, hermanos, que está afectando a la iglesia, está afectando al pueblo. Es un momento, hermanos, en el cual había poca palabra de Dios. Había poca visión de parte de Dios, hermanos. Pero, ¿por qué estaba pasando esto, hermanos? Porque había, hermanos, una vida espiritual bastante mala, había poca palabra de Dios, había poca visión de Dios. Hermanos, porque acá encontramos a unos personajes los cuales tenían mucho que ver con lo que estaba pasando en la casa de Dios. Encontramos al sacerdote Elí. Elí tenía unos hijos, los cuales también ministraban en la casa de Dios. También ministraba, hermanos, Samuel. Pero estos hijos, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos hombres, hermanos, eran malos, eran perversos. La conducta de ellos, hermanos, hacía pecar a las demás personas. El conducir de estos hijos de Elí había hecho, hermanos, que el Señor callara, que el Señor guardara silencio y no mandara palabra de Dios. Miren qué tremendo, hermanos, esa condición en la que se encontraba la iglesia de ese momento. Hermanos, la gente llegaba, hermanos, estaba el lugar donde se reunían, estaban los que servían, hermanos, estaba el sacerdote, pero el Señor estaba callado. Estos hijos de Elí, hermanos, dicen su palabra, hermanos, que hacían cosas malas. Amén. Ellos menospreciaban, hermanos, la ofrenda a Jehová. Toda la gente llegaba, hermanos, con sus animales,
extraer de esa carne, de la ofrenda, hermanos. Es cierto, hermanos, que los sacerdotes tenían derecho a cierta parte del animal, hermanos, pero ellos, hermanos, no dejaban que se hiciera el sacrificio y tomaban parte de la carne. Ellos llegaban a los perones y agarraban carne. Mandaban a sus siervos, estos sacerdotes, hermanos, y les decían: queremos la carne para llevarle a los sacerdotes. No, pero todavía no se ha hecho el sacrificio. No importa, si no lo vamos a tomar por la fuerza. Hermanos, esa condición, esa actitud de parte de estos sacerdotes, el Señor ya la había visto. El Señor estaba pendiente de esa actitud tan mala, hermanos, de estos sacerdotes que estaban desagradando a Dios. Como la misma Biblia dice que ellos no conocían a Jehová, eran impíos, hermanos. Pero no solo le bastaba eso, hermano, dice que se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del templo. Pero el Señor ya lo había visto. Hermanos, esta gente, hermanos, era irreverente, era impía, era perversa dentro de la casa del Señor. Amén. Pero lo más grave, hermanos, era que su padre, el sacerdote Elí, él se daba cuenta. Él se daba cuenta de lo que estaba pasando. La gente le contaba. Él, hermanos, ya le estaba fallando la vista. Pero él sabía, hermanos, que sus hijos andaban en pecado. Estaban mal delante de Dios y hacían pecar a los demás. Pero el problema, hermanos, era que no les estorbaba. Dios bendiga a los hijos de cada uno de nosotros. Dios bendiga a los padres que de seguro muchas veces como que el llanto de los niños hace que nosotros como que toma el celular, pues como que nos pesa oír al niño llorar, ¿verdad? Porque quiere estar con el celular, como quiere andar carrereando allá afuera. Elí se hacía disimulado. Él veía, pero como eran sus hijos, él no metía su mano para corregirlos. Él, hermanos, en ningún momento le dijo: mire, ¿qué les pasa? Esta es casa de Dios. Aquí hay que ser reverente. Es la presencia de Dios la que se mueve en este lugar. En ningún momento les dijo eso. Es mala fama la que se oye de ustedes, les dijo. A Elí le importaba la fama. Mis hijos, los hijos del pastor, los hijos del sacerdote, ¿verdad? Ellos, del sumo sacerdote, ellos trabajan en el templo. Eso le importaba quizás a Elí. Es muy mala la fama que se escucha de ustedes. Y hacían pecar al pueblo. Había un castigo para esas personas, hermanos, que menospreciaban el sacrificio, las ofrendas al Señor. Pero como eran los hijos de Elí, él no los corrigió. No. Él no los corrigió de la manera que Moisés había mandado, sino que él se hizo de los pachos, se hizo el disimulado. Pero había uno ahí que vivía desde bien pequeño con ellos. Era Samuel. Samuel se movía entre las mismas acciones y veía las mismas acciones que tenían estos hijos de Elí. Él veía cómo se comportaban, hermano, pero la conducta de Samuel era diferente.
Gloria a Dios. Sí, amén. Y a pesar de que Samuel no conocía al Señor, el Señor no le había hablado, pero él se conducía de una manera que le agradaba al Señor desde bien pequeño. Es bastante asombrosa la vida de Samuel, hermanos, porque él, hermanos, su madre, ella no podía tener hijos, pero el Señor, hermanos, escuchó la oración de Ana al ver que era una mujer atribulada y que abría su corazón, y dice que le pidió un hijo varón y se lo ofreció Sí, amén. para llevarlo a la casa de Dios, para que ahí creciera, ahí conociera al Señor, hermanos. Pero, hermanos, en un momento el Señor le obligó a que hiciera eso. Ella, hermanos, voluntariamente decidió llevar al niño. Era el único hijo que tenía. Eso es lo que prometió. Ese es lo que prometió al Señor por la petición que le había hecho. Él se lo prometió. Ella se lo prometió al Señor, Iba a consagrar a él. que lo iba a considerar al Señor. Amén. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué había hecho eso Ana? Porque Ana quería lo mejor para su hijo. ¿Cuántos padres quieren lo mejor para nuestros hijos? Todos. Sí, amén. Fíjense que acá no menciona lo que hacía Samuel, pero Samuel no sobresale porque él era alto, porque era bajito, porque él tenía un título, porque él hacía muchas cosas. Samuel sobresale porque era obediente a Dios. Samuel sobresale porque él trató de la manera más posible de agradar a Dios. Sí, amén. Y Ana no tuvo en poco el hacer eso. Yo bendiga a los padres que han decidido enviarlos a la escuela bíblica, a los niños. Dios bendiga esas decisiones que han tomado para que, hermanos, sea Dios usando a los maestros que Dios, hermanos, está usando para llenar de información de la Biblia a los niños. Mire, ahí hay dos condiciones, hermanos, que nosotros podemos ver. Ana decidió mandar llevarlo y entregarlo al Señor, consagrarlo en el templo. Y Elí, hermanos, él se hacía el disimulado, hermanos, y le trajo consecuencias. ¿Cuántas tristezas se ahorró Ana, hermanos, al entregarlo, al llevarlo? ¿Cuántas tristezas se puede ahorrar usted, padre de familia, al dejar, hermanos, que Dios use a los maestros de la escuela bíblica? Mire, posiblemente usted le enseña en su casa algunos textos, pero posiblemente no lo haga. Uno no lo ve. Pero acá vemos cómo Ana sabía, hermano, que le convenía llevarlo a ese lugar, porque sabía que iba a estar la presencia de Dios. A Elí le pasó factura todo lo que disimuló. Y era por eso, hermanos, que ahora encontramos que dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Elí estaba envejeciendo. Elí, hermanos, tenía mala la visión, pero no solo la visión de sus ojos corporales, sino que la visión espiritual. Cuando Ana estaba hablando con el Señor, pidiéndole, orando, abriendo su corazón porque estaba atribulada, él pensó que estaba borracha, imagínense, porque su visión era corta. Porque, hermanos,
ya el Señor se estaba alejando de ellos. Hermanos, pero acá vemos cómo viene un momento en el cual Samuel va a recibir el llamado del Señor. Samuel no conocía al Señor, no se le había sido revelada la palabra, y en una de esas noches que él, hermanos, estaba acostado cerca del arca, dice en su palabra, él escuchó una voz que le dijo: Samuel, Samuel. Hermano, Samuel se levantó deprisa, hermano, porque él tenía la disposición siempre de servirle al Señor, servirle en su casa. Pero él creía, hermanos, que era Elí el que le estaba llamando, que le estaba hablando. Pero era el único, óigame bien, era el único que oía la voz. Elí no lo oía. Gloria a Dios. Elí no escuchaba la voz de Dios. Y se levanta y él dice: yo no, ¿por qué me has llamado? Le pregunta. Heme aquí, ¿por qué me has llamado? No, yo no te he llamado, anda a acostarte, le dijo. Vuelve a acostarte. Y se va a acostar otra vez Samuel. Y vuelve a oír la voz que le dice: Samuel, Samuel. Y él se levanta de prisa, hermanos. Dios bendiga a todos los que se gozan en sus privilegios. Hermano, Samuel se levantó de prisa y empezó a buscar, a preguntarle a Elí: heme aquí, ¿por qué me has llamado? No, yo no te he llamado, le dice otra vez. A la tercera vez vuelve a levantarse, hermano, porque estaba presto. Y le vuelve a decir: ¿por qué me has llamado? Ahí entendió Elí que era Dios quien estaba hablando. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor le quiere hablar a sus hijos. El Señor quiere hablar a sus hijos, hermanos. Miren qué bonito. Yo me alegro al ver a todos estos padres de familia, ¿verdad?, que tienen a sus niños y tienen la oportunidad de empezar de nuevo. Hermanos, porque muchos que no, hermanos, no nacimos en la obra, hemos sufrido porque no había presencia de Dios. Hemos pasado tantas cosas malas y ahora ellos tienen la oportunidad, la bendición de conocer al Señor y de poder, hermanos, ser ayudados por estos profesores, por estos maestros que Dios ha puesto para instruir a sus niños. Elí sabía que Dios estaba hablando a Samuel. Mire qué tremendo, qué tristeza de parte de Elí, de que ya no le hablaba el Señor. Y viene la cuarta, y Elí le dice: vuelve a acostarte. Y cuando oiga la voz, dile: heme aquí, habla que tu siervo oye. Hermanos, cuando Samuel estuvo en la disposición de inclinar su oído al Señor, entonces se escuchó la voz de Dios. Entonces se escuchó la voz del Señor. Cuando usted venga dispuesto con su oído a escuchar que Dios le está hablando, entonces Dios le va a hablar a usted. Cuando usted venga con la disposición de escuchar la voz de Dios, no le va a importar quién esté aquí parado. Amén. Porque usted va a esperar que el Señor le hable. Amén. Que el Señor le hable a través de esta palabra. Gloria a Dios. Y ahora Aleluya. está hablando. Ahora está hablando a su vida. Ahora está hablándole a su vida. Y Samuel escuchó la voz de Dios. Qué bonito es escuchar la voz de Dios. Mire, qué bonito es escuchar cuando nosotros estamos sentados acá, ahí, y de repente el Señor le habla a uno, hermanos. Qué bonito saber que no son ellos los que andan detrás de uno, que es el Señor el que quiere que nos vaya bien, que es el Señor que nos quiere corregir.
y nos habla a través de cualquier ministro que pase por acá, a través de su palabra. El Señor habló a Samuel. Pero mire, por haber, hermanos, por no haber estorbado a sus hijos, Elí, el Señor trajo muerte a la vida de este. Mire, quitó todo de la familia de él. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano, es no estorbar, hermano, la conducta de nuestros hijos. Trae tristeza, hermano. Mire qué tremendo le contaba a mi hermano René de que ahí en la colonia había una vecina de hermana Juanita que vivía enfrente, hoy se había cambiado para otro lugar. Esta amiguita de quizás menos de 20 años, quizás, ¿verdad? 20 años tenía la jovencita. Esta personita, esta jovencita, no conocía al Señor. No había dejado entrar al Señor. El Señor no había hablado su vida, hermanos. Y el enemigo ocupó la herramienta que está ocupando en el mundo, la depresión. Sepa qué le pasaba a esta jovencita. Salió a pasear al perrito, lo mete a la casa, le quita el collar y con ese se cuelga del polín de en medio de la casa. Porque no había escuchado la voz de Dios. Y ese es el problema, hermanos, cuando nosotros, hermanos, no estorbamos a nuestros hijos. Desde pequeños decimos, es niño, o sea, no entiende. Está pequeñito, no entiende. Hermano, ya entiende. Por eso hace esos berrinches. Por eso hace esas cosas. Miren, ¿por qué los niños lloran cuando tienen hambre? Para conseguir alimento. ¿Por qué los niños se tiran al suelo? Porque ya vieron que consiguieron algo con eso. Pero, hermanos, es necesario, hermanos, dejar, corregir, estorbar a los niños. Y dejar, hermanos, que Dios use a los maestros. En esta mañana vemos cómo Samuel creció y Jehová estaba con él. Y dice que no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. Desde pequeño Samuel estaba en la casa del Señor. Fue avanzando el tiempo y su conducta no fue igual a los de hijos de Eli. Fue diferente. Porque el Señor solo le habló a él. Y dice, hermanos, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hermanos, Samuel atesoró esas palabras que escuchaba y las ponía por obra. A pesar de que él había estado sin la mamá, hermano, pero había estado delante de la presencia de Dios, el cual había tenido cuidado de él. Y por eso, hermanos, vemos como David sobresale. Era el único juez y profeta que ha habido. Pero en esta mañana el Señor nos pide, hermanos, que abramos nuestro oído espiritual y dejemos que Él nos hable, hermanos. Hermanos, y en esta mañana yo me siento muy agradecido. Yo bendiga a todos los hermanos. Hermana Cristina, me alegra verla. La amo en el Señor. Yo bendiga a todos los hermanos que en esta mañana nos hemos reunido. Yo bendiga al Santo Ministerio. Yo me he gozado en esta mañana. El Señor ha hablado desde que llegó esa porción a mi corazón. Ha hablado a mi vida. Yo espero que este año, hermano, sea de mucha bendición para toda la iglesia. Que empecemos otra vez a buscar más de Dios, para que veamos cosas grandes en este templo y
que nos vaya mejor a nosotros y a nuestros hijos. Amén. Yo con esto he querido alabar el nombre del Señor. Dios les bendiga.